Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar lo que es el sistema hematopoyético en histología, lo que son las generalidades de la sangre. Bueno, pues, ¿qué es la sangre? Es un tejido conjuntivo líquido que va a circular a través al aparato cardiovascular. Tiene muchas funciones, entre ellas, por ejemplo, el transporte de sustancias nutritivas y el oxígeno hacia las células de forma directa o indirecta. También transporta desechos y dióxido de carbono desde las células para que sean eliminadas. Distribuye hormonas y otras sustancias reguladoras en las células y los tejidos. Mantiene la homeostasis por actuar como amortiguador o buffer y participa en la coagulación y la termorregulación. También transporta células y agentes humorales del sistema inmunitario que protegen al organismo de los agentes patógenos, proteínas extrañas y células transformadas, es decir, las células del cáncer. Pero la sangre está compuesta por distintos tipos de células y sus derivados, y un líquido con proteínas abundantes llamado plasma. ¿Cuáles son estas células? Pues los eritrocitos, también conocidos como hematíes o glóbulos rojos, leucocitos, también llamados glóbulos blancos, o trombocitos o plaquetas. En la parte líquida, llamada plasma, es el material extracelular líquido que le imparte a la sangre su fluidez. El volumen de células y plasma, las proteínas plasmáticas, que son principalmente la albúmina, globulinas y fibrinógeno. Bueno, pues a continuación mi compañera Karen Lisset va a hablar sobre los leucocitos. Los leucocitos se subclasifican en dos grupos, que se diferencian por la presencia o ausencia de los gránulos específicos del plasma. Agranulocitos pueden ser de dos tipos, linfocitos o monocitos. Los granulocitos son los más abundantes y los más comunes. Tienen un diámetro de 10 a 12 nanómetros y son células móviles y que migran al tejido conjuntivo. Y son fagocitos. Alejandra Villegas les hablará de los eosinófilos, basófilos y linfocitos. Bueno, ahora vamos a hablar de los eosinófilos, que son llamados así a causa de sus grandes gránulos. Estos contienen gránulos específicos que contienen un cuerpo cristaloide y proteínas. También gránulos azurófilos, que son lisosimas, y están asociados con las alergias, infestaciones parasitarias e la inflamación crónica. Los basófilos son denominados así por sus tinciones básicas. Hay dos tipos de gránulos: los específicos, que contienen heparina, histamina, heparansulfato y leucotrienos, y los gránulos inespecíficos, que son sus lisosimas. Los linfocitos son las principales células del sistema linfático o inmunitario. Hay tres tipos de ellos: los citotóxicos, que son efectores de la inmunidad y reconocen células infectadas por virus o neoplasias. Los coadyuvantes ayudan en la inducción de la respuesta inmunitaria. Los supresores o citotóxicos, que disminuyen la formación de anticuerpos, inhiben la respuesta inmune, y regulan la maduración del eritroide en la formación de los monocitos, la formación de las plaquetas, así como de la médula ósea. Bueno, pues vamos a empezar ¿por qué? ¿Por qué querrán empezar? Monocitos. Bueno, los monocitos vienen de una célula madre mieloide multipotencial, que abreviado y así en muchas partes lo encontramos como CFU-G, que también va a dar origen a otras células que siguen de la línea del desarrollo monocito-macrófago. Los monocitos se van a producir en la médula ósea a partir de una célula madre bipotencial, CFUGM, que puede madurar hasta convertirse en monocitos o en neutrófilos. La diferenciación y el desarrollo de estos se van a dar por la CFUGM hasta su conversión en monocitos, que van a ser estimuladas por otra, que es la GMCF, la interleucina 3, la MSCF, y bueno, los precursores monocíticos
En la médula ósea son los monoblastos y los promonocitos. Los promonocitos de división rápida constituyen alrededor de la mitad de las células progenitoras del linaje en la médula ósea. La otra mitad parece corresponder a promocitos que sufren una división lenta y sirven como población de reserva de las células progenitoras. La transformación de la CFU-GM en monocito tarda alrededor de 55 horas y los monocitos van a permanecer en la circulación alrededor de 16 horas antes de migrar hacia los tejidos, donde se van a diferenciar en macrófagos. La duración de la vida de los macrófagos todavía no se ha dicho así como de que esto es. Bueno, la trombocitopoiesis, o va a ser la formación de las plaquetas, va a ser derivada de la célula madre mieloide multipotencial, o también llamada CFU-G, que se da diferencia en la célula CFU-MEC, predestinada a convertirse en megacariocito. Las plaquetas se van a formar en la médula ósea como un producto de una célula derivada de la misma célula madre multipotencial, que va a dar origen a las series eritrocítica y granulocítica. Bueno, va a ser bajo la influencia del GM-CSF y la interleucina 3 que esta célula madre se debe diferenciar en la CFU-MEC, que esta va a ser predestinada a continuar desarrollándose hasta cuando se va a convertir en un megacardioblasto. Este megacardioblasto va a surgir de la CFU-MEC en una célula muchísimo más grande, más o menos de un diámetro de unos 30 micrómetros, con un núcleo no lobulado. En esta etapa no hay indicios de formación plaquetaria. Después el megacardioblasto va a sufrir endomitos sucesivas. En esta, los cromosomas se van a duplicar, pero no va a haber cariosíntesis ni citocinesis. Con la estimulación hormonal de la tromboyotepina, la ploidia aumenta hasta que cese la replicación cromosómica. La célula se va a convertir entonces en un megacariocito formador de plaquetas, una célula de 50 a 70 micras de diámetro, con un núcleo multilobulado complejo y gránulos azurófilos dispersos. Tanto en el núcleo como en la célula aumentan en tamaño en proporción a la haploidía celular con el MET. En esas células también se van a encontrar centriolos múltiples y diversos aparatos de Golgi. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la médula ósea. La médula ósea roja se encuentra enteramente dentro de los huesos, tanto en la cavidad medular de los huesos largos de los jóvenes como en los espacios que hay entre las trabéculas del hueso esponjoso. La médula ósea va a estar compuesta por los sanguíneos, estructuras vasculares especializadas que reciben el nombre de sinusoides y una malla o red esponjosa de células hematopoyéticas. En los cortes de las células hematopoyéticas parecen formar unos tipos de cordones entre los sinusoides, entre otros sinusoides, y el hueso. Bueno, el sinusoide de la médula roja es una unidad vascular singular. Esta va a estar ubicada en posición que normalmente ocupa un capilar, es decir, que está interpuesto entre las arterias y las venas. Se cree que deriva de los vasos que han irrigado el tejido osteocortical. Bueno, la célula adventicia, también llamada célula reticular, va a emitir prolongaciones laminares hacia el interior de los cordones hematopoyéticos que proveen cierto grado de sostén para las células sanguíneas de desarrollo. Bueno, además las células adventicias producen fibras reticulares. Pues estas son células sanguíneas, son células atípicas ya que no presentan organelos celulares, pero sí tienen una función celular. Bueno, pues su principal característica es que son discos bicóncavos anucleados. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen una depresión en su parte central y pues que son de forma redonda. Y anucleados, pues su nombre lo dice, no tienen núcleo. Sus dimensiones de diámetro van a medir aproximadamente 7.8 micrómetros, de
de alto, se podría decir que miden aproximadamente 2,6 micrómetros. Y en su parte central, como ya les había comentado, que tiene una especie de depresión, va a medir 0,8 micrómetros. Los eritrocitos tienen una particularidad que su tamaño no varía mucho en situaciones no patológicas. Entonces, una vez conocido el eritrocito, vamos a hablar sobre su principal función, que es la de transportar oxígeno y transportar dióxido de carbono. ¿Cómo va a hacer esto? Gracias a la hemoglobina, el eritrocito va a llevar lo que es oxígeno hacia los tejidos periféricos de nuestro cuerpo, desde los pulmones, y va a recoger de los tejidos de nuestro cuerpo dióxido de carbono y lo va a llevar hasta los pulmones para que éste sea expulsado. Entonces, los eritrocitos tienen una particularidad, es que son muy flexibles, se podría decir. Entonces, esto les permite pasar por entre los capilares más delgados de nuestro cuerpo. Se dice que un eritrocito tiene una vida media de 120 días y pues es degradado o, por así decirlo, desechado parcialmente por lo que es el vaso. El 90% de todos los eritrocitos circulantes eso es degradado en el vaso, mientras que el 10% se va a desechar en lo que es nuestro cuerpo, el resto de nuestro cuerpo. Entonces, más estructuralmente, el eritrocito va a tener membrana, una membrana celular que sabemos que es una membrana compuesta por una membrana bilipídica. Esto le va a permitir, como ya les sabemos, tener su forma y darle esa cierta flexibilidad. Va a tener proteínas integradas a la membrana, como son las glucoforinas y las proteínas en banda 3. Estas se van a encontrar en lo que es la membrana. Y tiene proteínas periféricas de la membrana que van a unir a la pulpa roja del vaso. Va a estar constituida por los sinusoides esplénicos y los cordones esplénicos, así como la malla laxa. Esta malla laxa va a ser la encargada de degradar lo que son los eritrocitos. En esta se van a encontrar lo que se van a fagocitar, se van a degradar estos mismos, y pues lo que se va a fagocitar son las componentes que aún sean reutilizables para la formación de nuevos eritrocitos. Y pues principalmente está compuesta por células endoteliales bastiniformes que le dan extra. Pasar a hablar mi compañera Samira sobre la La hematopoiesis. hemopoiesis, o también llamada hematopoiesis, comprende tres aspectos: la eritropoiesis, leucopoiesis y trombopoiesis. Comenzaremos a hablar de la eritropoiesis o formación de los eritrocitos. Los eritrocitos se desarrollan a partir de la célula madre mieloide multipotencial, bajo la influencia de la eritropoyetina, el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, la interleucina 3 y la interleucina 4. Aquí, esta célula mieloide multipotencial va a dar origen a la célula progenitora eritrocítica, la cual recibe el nombre del proeritoblasto. Este proeritoblasto se caracteriza porque su célula contiene un núcleo redondeado grande que puede llegar a contener de 1 a 2 nucleolos y su tamaño es de 12 a 15 nanómetros de diámetro. Esta se va a diferenciar en el eritroblasto basófilo. Esta tiende a ser más pequeño, su citoplasma es muy basófilo y el núcleo tiende a ser también más pequeño y más heterocromático. Después de una semana, esta se va a diferenciar en el eritroblasto policromatófilo, la cual es considerada como la última célula que sufre mitosis. Aquí se aumenta la producción de hemoglobina, el citoplasma adquiere un color gris o lila pálido y su tamaño tiende a ser más pequeño que el eritroblasto basófilo.
Esta a su vez se va a diferenciar en el eritroblasto ortocromático o también denominado normoblasto, que a su vez se diferencia en el reticulocito, el cual es la célula que es considerada muy importante, muy característica, ya que en esta ya se ha expulsado el núcleo. Y por último, esta se va a diferenciar en el eritrocito, el cual se caracteriza porque es muy acidófilo, es un disco bicóncavo y llega a medir de 7 a 8 nanómetros de diámetro. Su vida media en la sangre es de 120 días. Eso fue en cuanto a eritropoiesis. Ahora pasamos a granulopoiesis. Estamos hablando aquí de los neutrófilos, los cuales se originan en la célula madre mieloide multipotencial, que es indicada para diferenciarse por citocinas, así como el factor estimulante de colonias de granulocitos y la interleucina 3. En este caso, el neutrófilo va a aparecer a diferenciarse por 6 tipos de células. La primera de ellas es el mieloblasto, el cual mide de 14 a 20 nanómetros de diámetro, tiene un núcleo esferoidal, no contiene gránulos y su citoplasma es basófilo. Este se va a diferenciar el promielocito, que se caracteriza por la presencia de gránulos azurófilos producidos solo en esta etapa. El núcleo es indentado, posee nucleolos y tiene un tamaño. Ahora comenzaremos a hablar sobre la granulopoiesis. Aquí en este caso estamos hablando de los neutrófilos, los cuales se originan en la célula madre mieloide multipotencial, la cual va a ser inducida a diferenciarse por citocinas, el factor estimulante de colonias de granulocitos y la interleucina 3. Aquí el neutrófilo va a sufrir 6 tipos de diferenciaciones celulares. El primero de ellas consiste en el mieloblasto, el cual es una célula que mide de 14 a 20 nanómetros de diámetro, tiene un núcleo esferoidal eucromático, no posee gránulos. El promielocito se caracteriza por ser una célula que tiene presencia de gránulos azurófilos producidos, que solamente son producidos en esta etapa. El mielocito neutrófilo es la última célula que sufre mitosis. El metamielocito neutrófilo es una célula que posee un núcleo cada vez más indentado y heterocromático. Después se va a diferenciar en la célula en banda, cuyo núcleo se caracteriza porque tiene forma alargada que puede adquirir forma de U. Y ya por último está el neutrófilo, el cual se caracteriza porque posee 3 a 5 segmentos o lóbulos, los cuales se almacenan en células maduras de la médula ósea antes de su liberación, y su vida media en la sangre corresponde de 8 a 12 horas, mientras que en el tejido conjuntivo corresponde de 1 a 2 días. Después de hablar de la granulopoiesis, ahora hablaremos de la monocitopoiesis. Los monocitos se van a producir en la médula ósea a partir de una célula madre bipotencial que puede madurar hasta convertirse en monocitos o en neutrófilos. La diferenciación y el desarrollo de esta célula hasta su conversión en monocitos es estimulada por la interleucina 3. Los precursores de los monocitos en la médula ósea viene siendo el monoblasto, el cual a través del microscopio electrónico es muy difícil de diferenciar. Mas, sin embargo, después de 55 horas, esta va a diferenciarse en un promonocito, la que se caracteriza por ser la última célula que sufre mitosis, tiene un tamaño de 10 a 15 nanómetros de diámetro. Su núcleo es grande con leve indentación. Este a su vez se va a diferenciar en un monocito, el cual se caracteriza porque tiene un núcleo grande de tamaño o de forma, arriñonada. Posee 2 a 3 nucleolos, gránulos azurófilos y un citoplasma basófilo. La vida media del monocito en la sangre es de 16 horas. Y ya después que se encuentra en los tejidos, este monocito va a diferenciarse en un macrófago, el cual puede dividirse en el tejido conjuntivo. A veces se ven gránulos, los cuales corresponden a lisosomas. Mas, sin embargo, la vida media de este macrófago es desconocida. Ahora hablaremos de la trombocitopoiesis o la formación de las plaquetas. Las plaquetas se forman en la médula ósea como productos de una célula derivada de la misma célula madre multipotencial, que da origen tanto a la serie eritrocítica y la granulocítica, mas sin embargo esta está bajo la influencia de la interleucina 3. Aquí la primera célula precursora es el megacardioblasto, que es la última célula que va a sufrir mitosis de esta línea. Se caracteriza porque tiene un citoplasma basófilo pálido, llega a medir de 15 a 25 nanómetros de diámetro y tiene un núcleo redondeado. Este va a diferenciarse en un promegacariocito, el cual tiene un tamaño de 45 nanómetros de diámetro, su citoplasma es más abundante y tiene un núcleo agrandado. El megacariocito
llega a medir de 50 a 70 nanómetros de diámetro. Va a aumentar de tamaño por endomitosis. Y la vida media en la médula ósea es